Bueno, pues sobre toda la temática de la polémica de que el Mundial se celebre en un sitio como Qatar, lo primero es cómo se seleccionó este país, porque no fue del todo transparente. La verdad es que no lo fue. Hubo polémicas que se han sabido a posteriori. En su momento hubo cierta indignación porque no era la candidatura más limpia para acceder a cualquier premio, como entiendo que lo es la celebración de un acontecimiento deportivo como este, siempre hay que cumplir una serie de mínimos. Igual que para entrar en la Unión Europea no puede entrar un país corrupto, ¿no? Em, en este caso esas cosas se obviaron. Los expedientes estaban avisando de que no era el país más adecuado y aún así fue subiendo todos los escalafones de la FIFA. Y a posteriori, con los años, hemos sabido que había mordidas, dinero, beneficios, regalos, que bueno, pueden ser solo una dádiva y un agradecimiento, pero que casualmente, si coincide con que te has llevado este fantástico trofeo cuando tus condiciones no eran, pues, cuando mínimo sospechoso. Es verdad que hay procedimientos que han estado abiertos en la justicia y se han cerrado, se han recurrido también, pero ha habido detenciones y creo que había sustento mínimo como para decir que no fue una selección especialmente clara ni acertada en lo deportivo, porque tampoco Qatar es un país con especial tradición, con una selección potente que puede atraer a mucho público, o sea que incluso en lo más prosaico, que debería ser lo principal, que es lo deportivo, tampoco era la candidata ideal. Si a eso le suman las condiciones climáticas que se tiene que hacer a deshora, fuera de tiempo, fuera de calendario, también te lleva a pensar que fue una decisión muy condicionada por otros factores que no son ni los deportivos ni los de la afición tampoco. Claro, la FIFA entiendo que tiene que cumplir con unos requisitos en cuanto a derechos de los trabajadores, derechos humanos, y hablamos de corrupción, los casos que ha habido en la justicia, entiendo. Sí, estamos hablando de más de 3.000 millones, si no recuerdo mal la cifra, que ha ido bailando de manos. Personas de la máxima confianza de la cúpula de la FIFA que han estado detenidas y declarando ante la policía, y esos no son comportamientos limpios. Cuando tú tienes unos expertos que son independientes, que son funcionarios tuyos, que hacen informes que te están alertando y te están diciendo que es mejor que no vayas a ese destino, que priorices a otros que además son potentes y que en igualdad de condiciones están cumpliendo mejores condiciones, que si me dijeras que no hay nadie más aspira a albergar este tipo de pruebas, pero en este caso había competencia, entre otras Estados Unidos, donde el fútbol está empezando a tener un poderío importante y podía ser un buen reclamo, ¿no? Sería un buen mercado, un sitio donde vender derechos de televisión, en fin, creo que Sí, a no nivel estoy diciendo que tuviera económico. que ser el elegido, pero que podía ser jugoso, interesante. Y no fue el caso. Y cuando las personas que saben de esto te dictaminan que no es el mejor lugar y tú aún así persistes, sí, la palabra es corrupción. Yo creo que es la más adecuada, efectivamente. Fue declarado de alto riesgo, ¿no? El país de Qatar. Es que Qatar es un lugar problemático, porque aunque es un país muy rico, obviamente lo es, gas, petróleo, un nivel de vida para quienes son los trabajadores, quien no es trabajador extranjero allí, sino que es un local, pues gente que vive económicamente muy bien. Luego entraremos, entiendo, en otro tema de derechos, pero es cierto que Qatar lleva años sometido a un bloqueo también de países del resto de países del Golfo, enfrentados, acusaciones de financiación del terrorismo. Todo al final tiene un sustrato económico y de pelea, de venta de los recursos naturales en el Golfo. Pero es cierto que es un sitio en el que digamos que no estaba rodeado de los mejores vecinos tampoco, para que todo fuera muy tranquilo. Si a eso le sumas las violaciones de derechos humanos, desde luego como reposado, tranquilo y seguro, no, a priori no parece que sea el mejor de los destinos. Has mencionado antes sobre los trabajadores extranjeros, vamos a entrar un poco en ese tema, en la construcción de esas infraestructuras. Ahí también hay mucha problemática y no es muy transparente los derechos, ¿no? Los derechos brillan por su ausencia, que dice el dicho, pero es que en este caso es así. No estamos hablando del aire. Los casos están documentados. Para mí las asociaciones que mejor lo han hecho han sido Amnesty International y Human Rights Watch, que han ido a entrevistar
a ver los casos personales de las familias, de los supervivientes o de los que quedando heridos en esas obras todavía pueden contarlo, y lo tienen muy, muy, muy documentado. Eh, y lo que queda claro es que se han aprovechado, en este caso, para levantar esos estadios fastuosos y preciosos arquitectónicamente fantásticos que estamos viendo estos días, de personal de Bangladesh, India, Nepal, sobre todo también pakistaníes, personas que necesitaban urgentemente un trabajo y que decidieron irse allí para poder mantener a sus familias. El problema es que ella venía de una base bastante problemática. Qatar es un país pequeño y es un país con mucho dinero. Nadie quiere ponerse a limpiar, nadie quiere ponerse a colocar ladrillos, nadie quiere, no sé, ni siquiera arreglar un cable. Mm. Quienes hemos estado allí sabemos que es puro lujo, que los trabajos manuales y de servicios los llevan los extranjeros porque no hay población que lo lleve de otra manera. Entonces se han dotado de una serie de leyes que te obligan a pasar unas condiciones que son verdaderamente draconianas. Los más cercanos antes de entrar en los trabajadores de los estadios, para mí eran el de las trabajadoras del hogar, por ejemplo, muchas filipinas que tienen que firmar, es una norma general, pero te digo que son las primeras que yo llegué a conocer, tienen que firmar unos contratos con su empleador y dependen de las condiciones que ellos les pongan, les retienen el pasaporte, les impiden salir, les obligan a dar unas jornadas complicadísimas y luego el salario no tiene nada que ver con el salario que recibiría un local, que para ellos sigue siendo un tesoro y que para ellos les permitía seguir ahorrando. Pero claro, eso cuando lo haces de forma masiva, porque necesitas construir esos estadios en el tiempo prometido. No solo los estadios, las villas, las avenidas, el metro que se ha adelantado su inauguración. Necesitas tanta gente que se corre la voz y ha habido al final un doble mal. El mal de cómo te han contratado, mal pagado y mal acondicionado en Qatar, y el mal de haber pagado posiblemente a la mafia o al porteador o al mediador en tu país de origen, con el que trabas una primera gran deuda y que Ujú. hacía que estas personas estuvieran completamente asfixiadas. Lo que ganaban en Qatar terminaran siendo para la mafia y muchos de ellos, como se está viendo, han terminado muriendo o teniendo lesiones y no han tenido la más mínima indemnización porque no estaba contemplado en sus contratos. Claro, el cúmulo han sido este número de muertos, 6.500 creo que. 6.500, que es algo que debemos agradecer al oficio, esa es la investigación que tenemos del Guardian. Es así de complicado. Todos estamos citando una investigación periodística porque no ha habido una investigación formal de nadie. No la ha habido de la FIFA, no la ha pedido la FIFA y por supuesto no la ha habido de las autoridades cataríes. Hoy es un día importante cuando hemos empezado este mundial con las autoridades de Qatar reconociendo no más de 39 o 40 muertos y hoy mismo han dicho que quizás sean entre 400 y 500. No estamos hablando de dos o tres. ¿Dónde se habían perdido esos cientos de muertos por el camino? ¿Por qué no los reconocías antes del mundial y los reconoces ahora? Ahí está el enorme trabajo que hicieron los compañeros de Reino Unido para igual documentar, afinar y tener esos 6.500 nombres. Es que tienen los nombres. Eh, estamos hablando, se usa estos días la etiqueta de estadios de sangre o gradas de sangre. Sí, es muy llamativa y puede ser también un poco eh, amarilla, lo que quieras, pero no deja de ser real. Ya cada uno con su conciencia, pero es cierto que en todos los edificios y en todos donde vamos siempre ha podido morir un pero o tener malas condiciones laborales, pero es que allí lo sabes a ciencia cierta. Allí vas sabiendo lo que ha pasado realmente. Claro, es que esto es un poco como la punta del iceberg también, porque es de todo lo que me estás contando antes de situaciones laborales que ahora encima con la necesidad de hacerlo a prisa se ha potenciado, pero la FIFA ya sabría las condiciones que se iban a dar a estos trabajadores porque ya existían. Porque es una legislación nacional. Efectivamente, la FIFA lo tenía clarísimo porque ya te digo que pasa con las trabajadoras del hogar, con las niñeras, con los trabajos más básicos de limpieza, saneamiento, por ejemplo, cañerías, no se van a meter en algo así. Y es uno de los motivos que estaba en los informes previos y a los que ellos hicieron caso omiso. También es verdad que la FIFA no es que tenga un expediente muy limpio de nada. En el Mundial de Sudáfrica también la horquilla es muy amplia, pero se habla de entre 2.000 y 6.000 personas que fueron sacadas de sus casas
porque se iban a construir estadios, pero no sacadas y a las que se les dio una alternativa. Para nada, son personas que se quedaron en la calle, pero que el estadio tenía que ir ahí y se sabía que el estadio tenía que ir ahí, que esas eran las condiciones y ese era el plan que había vendido Sudáfrica. Y no importó, igual que no ha importado hacer el Mundial en la tierra de Putin, aunque ahora hayamos descubierto que es nuestro enemigo y antes hiciéramos negocios, Putin era totalitario en 2018 y antes. Entonces nunca han reparado. Es quizá lo más doloroso que no es decir me han engañado, yo pensé que las condiciones eran mejores o, que hay algo que se puede ocultar. En información internacional hay veces que ponemos, por ejemplo, entre bromas y veras, el ejemplo de la central nuclear que tiene Israel en el desierto, que niega que la tiene y niega que tiene el arma nuclear. Y dicen que cuando mandaron una delegación de Estados Unidos a examinarla, se la enseñaron y le dijeron, ven, aquí no hay nada, pero tiene como 7 plantas subterráneas que nunca nadie vio, ¿no? Bueno, te pueden engañar en la central nuclear israelí, es cierto, pero también están en los ojos que no quieren ver. En este caso lo tenían todo por delante y no han hecho nada. Ha habido cierta presión, que hay quien dice, bueno, sí, la FIFA ha conseguido que se mejoren algunas leyes. Yo no creo que haya sido la FIFA, creo que ha sido una presión general internacional por muchos otros motivos, que también ha podido ayudar un poco la FIFA. Sí, pero es cierto que se han aprobado esas leyes, pero no se han implementado y eso es ahora lo que tenemos que exigirles. Hasta Naciones Unidas dice, bueno, están dando pequeños pasos, pero la realidad es la que tienen y es la que no se está viendo fuera de los estadios y que existe. Claro, es que es un poco como lavado de imagen, ¿no? Cuando acabará en diciembre el Mundial, todos esos intentos de no los vamos a ver de verdad demostrados. ¿O crees que sí Claro, será un avance? no lo sé. Yo creo que ahí entra en gran parte la conciencia de cada uno de nosotros. De cuanto leamos, que tenemos todo en nuestro acceso con un simple clic, fuentes hay. Yo he hecho un pequeño resumen, pero ahí están todos los informes detallados. Quien tenga interés, igual que ha habido gente que ha podido no ver los partidos de este mundial, decidir que no lo ve, también ha podido decidir no ir. Y hay quien se ha comprado el pack completo, del mayor vuelo, todas las entradas hasta la final. Em, Creo que quizá en este se está haciendo más ruido que en otros mundiales, como el de Rusia, como el de Sudáfrica. Sí. Eso es cierto. Quizá también porque no es un país tan poderoso como le podía pasar a Rusia, ¿no? Que en ese momento pues, también tenía muchas relaciones. Es muy poderoso, pero no deja de ser un país árabe. Y eso también, lamentablemente, ahí pesaría la parte más, la visión de Oriente Medio, estos árabes, esta gente, ese rechazo del otro. Ahí puede haber. Pero al final, ¿qué ha pesado? La imagen del Qatar que organiza em, competiciones deportivas exitosas, por ejemplo, en tenis, en bádminton, en automovilismo. La gente está muy acostumbrada a ponerse la tele y verse la carrera no sé qué en Qatar. Y ahora lo que hace es vincular la imagen del fútbol a un país que al que le encanta el deporte y que tiene mucho dinero y que organiza un espectáculo que no deja de ser un espectáculo más allá del deporte que a ti te encanta. Entonces, habrá quien piense, bueno, trabajadores puñeteados hay en todos lados. Habrá quien piense, bueno, vendimiadores tenemos, jornaleros tenemos, pero es que mi selección está por delante. Bueno, yo creo que eso es algo muy personal. Creo que se está informando muy bien de este mundial, de la cara y la cruz. Em, También se podía haber optado por algún tipo de boicot, pero las televisiones son muy fuertes, los derechos de televisión son muy fuertes, el fútbol es muy fuerte, los Sí. anunciantes también lo son, y creo que nos arrastran a todos también a los medios y a los consumidores. De hecho, hemos visto pequeños gestos como periodistas con el brazalete LGTBI. Ayer en un partido también se coló un espontáneo por los derechos de las mujeres, pero porque también están silenciados, porque el equipo se lo prohibió poner los brazaletes. No Eh, es, hace, Hace como 10 minutos estaba leyendo a Mikel Ayestarán, que acaba de llegar a Qatar, y lo estaban expulsando de una zona común, solo, y graba hasta con su teléfono, que no es ni siquiera nada muy vistoso. Imagínate el nivel, está todo controladísimo. Creo que los gestos de los compañeros habrá quien piense bueno, que eso es falta de objetividad. Yo creo que hay que ser honrado más que objetivo, que somos subjetivos por naturaleza. Entonces, me parece bien que haya compañeros que han entendido que si su labor es estar allí,
porque es el trabajo que hacen. Pueden tener algún guiño y si es gente pues, como la compañera de la BBC que tiene un enorme altavoz, eso sí puede hacer que haya personas que se conciencien. Y lamentablemente en España tenemos pocos casos, pero yo ahora estoy aquí en Bruselas y aquí te lo pongo como ejemplo, no porque sea ni mejor ni peor que nada, pero sí que ha habido cierta corriente de concienciación. Yo creo que ahí es muy, muy necesario el trabajo de los medios y el trabajo de la federación. La federación, en el caso belga, por ejemplo, ha sido fundamental. Y los medios han escrito libros conjuntamente con Human Rights Watch y con Amnistía Internacional para explicar libros con un coste bajísimo que te los podías hasta descargar en PDF, para explicar precisamente todo este background de derechos humanos a quien lo quisiera. Y no solo son periodistas de política, son periodistas deportivos. O sea, es como si no sé, Paco González hiciera eso en España. Ujú. ¿Te imaginas la repercusión que eso podría tener? Tremendo. Pero eso ha caído en el terreno abonado además de la federación. La federación ha sido porosa y ha escuchado a estos grupos y ha llevado hasta a la selección a escuchar conferencias sobre derechos humanos. Imagínate Claro. a Luis Enrique escuchando eso en primera fila. Entonces eso hubiera hecho mucho también por la sociedad. Nosotros hemos hecho un poquito para intentar cambiar, pero desde la organización, y no nos podemos olvidar que la federación depende del gobierno en última instancia, también se podía haber dado un toque de atención para que esa información fuera más extensa, creo. Claro, quizás no frenarlo ni pararlo, pero podéis ver esto, pero siendo conscientes de lo que pasa y que cada uno tome su elección sabiendo todo el abanico, entiendo, ¿no? Que es un poco el objetivo. Efectivamente, todo es personal y la elección está clara. A mí me encanta el fútbol y me gustaría mirar este mundial con otros ojos. Pero creo que hay también límites y hay márgenes. Bueno, pues me comprometo solo a ver el partido, pero no a ver a los anunciantes que están avalando este mundial. Intento no verme la parte previa o la posterior o el descanso, que es donde va a estar toda la tralla. Hay gente que está pensando eso a la hora de poner el fútbol en su bar. Em, eh, la información la tenemos y los cauces para tener la información la tenemos. Creo que como ciudadanos ahí ya tenemos cada día menos excusas. Em, y por una vez, igual no hubiera estado mal deslindar de verdad, o sea, no deslindar lo deportivo de lo político y haber hecho fuerza, porque puede ser un precedente para todo lo que pueda venir de ahora en adelante. Todos los países pueden tener su derecho a presentar sus candidaturas, pero igual no es adecuado regalar una lluvia de millones así a quien está vulnerando los derechos más básicos. Como así, para terminar, ¿tú crees que después de todo esto que hemos hablado de este país como candidatura, como decías ahora, que para la próxima candidatura se tendrá todo esto mucho más en cuenta? ¿Crees que la selección será más cuidadosa o crees que no cambiará nada? Yo creo que hay precedentes de que hacen ver al FIFA con ojos poco esperanzadores, no sé cómo decirte. Sí que es cierto que ha habido un relevo también en la cúpula de la FIFA y también que la fiscalización, empezando por los medios de comunicación, también por los ciudadanos ahora, puede ser mayor. Entonces, creo que se lo pensarán dos veces. Pero que si llega una buena oferta, y ya no te estoy hablando ni de maletines, sino de influencias, digamos, en igualdad de condiciones, ¿no? Que nadie se lleve mordidas, pero que tú sepas que va a ser muy bueno para tus intereses, por ejemplo, para seguir al frente de la FIFA, unos votos o unas recomendaciones, ¿no? Yo creo que no se van a cortar lo más mínimo. No se cortaron con China en los Juegos Olímpicos, los tuvimos este año en los Juegos de Invierno y fueron para China. En estas grandes decisiones deportivas priman otras muchas cosas y lamentablemente los derechos humanos es lo que menos se mira. No dejan de ser minorías en el fondo también. Los homosexuales son minoría, las mujeres somos mayoría, pero nos tratan como minoría. Igual con otra mirada, igual si hubiera más mujeres en los puestos de decisión, quizá yo no tengo mucha esperanza de que vaya a cambiar la verdad. Pues muchas gracias por la entrevista y por tu opinión y por ser crítica y Espero que te sirva.